a reflexionar de forma general o conversar con ustedes esto de las teorías de la participación. Bien, cuando nosotros estamos frente a un... Álvaro, ¿puedes encender el aire? Cuando nosotros estamos frente a un delito, cuando estamos frente a un delito en materia penal, y cuando estamos ante la persona que comete el delito en materia de derecho penal, esta persona se le denomina, para efectos de estudiar el delito, como el delincuente o el autor. Así se lo denomina, autor o delincuente, ¿cierto? O sujeto activo del delito. El proceso penal cambia, ya es el sujeto pasivo, es el procesado, y el sujeto activo es la víctima o la fiscalía. Pero estamos en materia penal, no interesa el proceso penal todavía, estamos en materia penal. Sujeto activo, autor o delincuente, ¿verdad? Bien, no actor. Aquí en materia penal no hay actor ni demandado. Aquí hay el autor y la víctima. Sí. Bien. O el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, ese autor, sin embargo, es en términos generales. Si se trata de un solo delito, si se trata de un delito donde solo participa una persona, probablemente solamente habrá autor. Pero la naturaleza de los delitos hacen que a veces no solamente participe una persona, que se requiera de la empresa o de la ayuda, si se quiere, de otra persona en la ejecución del delito. Y esa ayuda o colaboración de esa otra persona en la ejecución del delito se denomina participación. En términos generales, tanto el uno como el otro participan en la comisión del delito. La participación, en otras palabras, es el término general y lo específico es autoría y participación. Entonces, cuando dos personas intervienen en un delito, ellos son partícipes del delito. Y no se puede encasillar a los dos en la misma figura. A lo mejor sí, los dos son autores, son coautores, pero hay que hacer el análisis individual de cada uno para ver cómo participó cada uno en el cometimiento de la infracción. Y esa participación puede ser primaria, y están los autores, todos los que son autores y coautores. O puede ser secundaria, y están los cómplices. Para irnos ubicando en ese esquema que hicimos. Repito, cuando interviene más de una persona en la comisión de un delito, se llama participación, porque hay más de uno. Si es uno solo, no hay problema, va a ser autor, obviamente. No puede ser coautor porque no hay otro, no puede ser cómplice porque tiene que ser cómplice de alguien. Entonces, cuando hay un participo de una sola persona, por ejemplo, una persona sola arrancha el teléfono celular en la calle, corre, ha participado solo. Entonces, pero si él participa con otras personas u otras, ahí se llama participación en términos generales, y habrá que analizar cómo participó cada uno de los que intervinieron en el delito. ¿En qué grado participó cada uno? Y si la participación fue primaria, estaríamos frente a la clasificación general de autores. Y si la participación es secundaria, estaremos frente a la calidad de cómplices, perdón. Es autor y coautor, ¿verdad? En la primaria. No. Primero digamos autores, después subclasificamos a los autores, ¿sí? Para no confundirnos. La clasificación que dice el artículo 41, 41 es clara, autor y cómplice. Luego, la autoría tiene subclasificaciones, eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero siempre que sea primaria, vamos a estar dentro de la autoría, con todas esas categorías. Siempre que la participación sea primaria. Si es secundaria, estaremos entre la complicidad. Bien. Dicho esto, entonces ubiquémonos ahora sí en esa categoría de autores. La doctrina ha dicho que hay que determinar, pese a que se denomina autores, cuando más de una persona interviene en un delito, hay que delimitar los ámbitos de participación de cada uno. ¿No es cierto? Dentro de la autoría. Aunque claro, alguien dirá, pero ¿cuál es el sentido si la pena es la misma? Aquí no hay
no hay porque eres coautor, porque eres autor mediato o inmediato, no es que vas a sufrir agravante o vas a ser sancionado de forma menos grave, ¿no? O sea, aquí es la misma pena. Aquí es la misma pena. Pero sí es necesario ver, hay que individualizar para efecto de saber cómo se realizó el delito. Eso sí es importante. Porque si el fiscal acusa a una persona como cómplice y no ha determinado cuál es el autor, esa acusación debe caerse. Exacto. Para eso, o si alguna persona acusa a alguien como, digamos que lo lleva a juicio, como autor mediato, o sea, tú mandaste a matar, pero no se ha logrado determinar al autor inmediato. ¿Soy autor inmediato de qué? Si no está determinada que yo he mandado a matar a una persona. Puede ser tentativo. Entonces, por eso, a ver, no se vaya en otro lado todavía, sí. Por eso, el autor, la autoría, no prevé ningunos beneficios. O sea, a la larga se le va a imponer la misma pena al autor, al coautor, al autor mediato, al autor inmediato, a todos. Es la misma pena. En la complicidad sí va a variar la pena, ¿no es cierto? Pero es importante precisamente para analizar cómo se participa, que cuando hay más de 2 personas, hay que determinar puntualmente frente a qué clase de autoría se está. Y la autoría se divide en 3 grandes grupos. Algunos dicen en 2, yo pienso que en 3, ¿no? Primero, autoría inmediata o autoría directa. Autoría mediata o autoría indirecta y también coautoría. Cada una de estas formas de actuar están determinadas en el COIP. ¿Cómo se participa como autor directo? ¿Cómo se participa como autor indirecto? ¿Cómo se participa como coautor? Fuera de estas categorías, las más graves de participación, por así decirlo, o las primarias, están las otras, que es la complicidad. Eso es otra cosa. Primero centrémonos en esto de la autoría. Entonces ya dijimos estas 3 grandes formas de participar. Entonces, de participar como autores, obviamente, ¿no? Y nos acordamos nuevamente la teoría de la fruta prohibida del paraíso de Yakov, que dijo si hubiese conocido teoría de la imputación objetiva, hay que analizar obviamente allí la teoría de la participación, pues lo hubiese sancionado a uno como autor directo, a otro como autor inmediato y a otro como probablemente como inductor o lo que sea. Aunque claro, la pena era la misma, pero había que hacer esa distinción. O a lo mejor uno era cómplice, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante el conocimiento de esta teoría. Ustedes se van a formar para abogados. Yo no les puedo dar, se ha escrito no saben cuánto sobre esto. Pero yo no puedo, en estas cortas horas de tiempo, profundizar en teorías más complejas. Voy a darle lo legal, lo estrictamente legal que establece el código. Este pensum ha sido diseñado para eso, para reflexionar a partir de la regulación y unos que otros conocimientos doctrinarios que les iré explicando brevemente. Bien, la primera de las categorías que tiene el artículo 41 es la de autoría. Pero antes, vamos normativamente analizando el artículo 41. Las personas participan en la infracción como autores o como cómplices. Abajo tiene una advertencia, dice: las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora o de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás participantes en la infracción penal. Eso quiere decir, por eso que hay que analizar, por eso es importante separar al autor mediato del autor inmediato, porque a lo mejor el autor directo actuó con alevosía y el autor mediato no, solamente dijo, bueno, mira, encárgate de eliminarlo. Ahí le van a grabar, ¿no es cierto? No a los dos, sino probablemente al que actuó en ese momento con alevosía. Entonces, por eso es importante señalar esto de las diferentes formas de autores. Bien, y en el 42 ya nos dice quiénes son autores. Y ahí da 3 formas de actuar como autor directo o autor inmediato. ¿Por qué se llama autor directo y autor inmediato? Porque es la persona que coge el cuchillo y apuñala, coge el arma y dispara. Es la persona que directamente tiene contacto, que lesiona el bien jurídico de forma... Tiene poder sobre la acción, en pocas palabras.
A ver. No se confundan. Todos tienen poder sobre la acción. Todos. El autor inmediato y el autor inmediato también tiene poder sobre la acción. El autor directo también comete, el autor inmediato también comete la acción típica como el autor inmediato. Así que no se me confunda. Déjeme terminar primero, por favor. No quiero que se me confunda. Aquí no se trata de que él tiene el dominio de la acción. No. Todos los autores tienen el dominio de la acción. Por eso que son mencionados como autores. Ahora, porque el autor inmediato también tiene dominio sobre la acción, porque es el que paga por recompensa, porque pago para que otro cometa el delito. Eso también tiene dominio sobre la acción. Entonces no podemos hablar de que se diferencia por el dominio de la acción. Esa es otra categoría que ya vamos a ver más adelante, en este mismo análisis. Pero primero se diferencia autor directo, la autoría inmediato directa. Es porque el que tiene contacto directo con la víctima, y punto. No hablemos de dominio de la acción. Porque si hablamos de dominio de la acción, el autor indirecto también tiene dominio de la acción, porque fue el que pagó. Entonces, no hablemos de eso. Hablemos simplemente que el autor directo es aquel, o inmediato, es aquel que tiene el contacto primario con la víctima, que comete de mano propia la infracción, el delito. Y analicemos un ejemplo muy particular. Pedro quiere matar a Juan por cualquier motivo. No, nadie le paga nada de él, porque se la quitó a su esposa, porque le robó. Quiere matar a Juan, compra un arma, va y mata. Autor directo, no hay por dónde darle vuelta. Ahora, Pedro puede participar, puede decirle a Mario, vamos a matar a este condenado, porque mira que este mami, si Mario es el hermano, digamos, y se van los dos a matarlo porque se mató al padre de los dos. Ahí hay dos autores. Y no tiene por qué haber un inmediato ni un mediato. Ahí, si los dos participan de forma primaria, son coautores. Coautores. Pero primero estamos en la autoría directa, ¿no? Entonces dejemos solamente a Mario, que quiere matar a Pedro, compra la pistola y mata. Juan quiere robar a María, va, le quita el teléfono y roba. José quiere violar a Sofía, la busca y la viola. Autor directo. No hay por dónde perderse en la autoría directa. Claro. Dejemos el dolo, ya aquí pasamos la categoría del dolo. Aquí ya se supone que ya se analizó dolosamente eso. O sea, si estamos a este nivel es porque ya hay dolo, obviamente. Si no, no estuviéramos acá. Dejemos el dolo de un lado por ahora. Bien, entonces, autor directo. Luego vemos lo del dominio de la acción. Luego vemos. Primero veamos eso, quiero que entiendan. Autor directo, que coge el arma, quiere matar y mata. O inclusive, si alguien me paga a mí para que yo mate, pero yo compro el arma, compro el pistola y mato. No porque yo quiero, sino porque me han pagado. Yo me constituyo autor directo. Autor inmediato, porque tengo el inmediato contacto con la víctima, porque tengo el primer contacto con la víctima, porque lesiono de mi propia mano el bien jurídico vida, o cualquier bien jurídico. Autor directo. Bien, y no es que solamente va a haber uno, pueden haber varios autores directos, o puede haber un autor directo y un autor indirecto. Eso es otra cosa. Pero primero quiero que sepan diferenciar lo que es la autoría directa. Dice y aquí está quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata. Juan quiere matar a Pedro por cualquier motivo, compra el arma y lo mata. Punto. Se acabó el problema. José quiere violar a Sofía, la ve por ahí, la lleva y la viola. Punto. Mario quiere robar el teléfono, roba un bus, asalta y se acabó el problema. Autor directo. B. También son autores directos quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. Ojo con esto. En el primero están hablando de delito de acción y en el segundo está hablando de delito de omisión, ¿no es cierto? Ya. También es autor directo o inmediato la persona que, estando en la posición de garante, decide voluntariamente no impedir la comisión de un hecho. Punto. Hasta ahí está fácil. Son dos reglas nomás, por acción o por omisión. Directo. Ahora sí, autoría mediata o indirecta. ¿Sí? Y aquí tienen
4 reglas. Vamos a ver quiénes son. Ahora sí, después hablaremos de dominio de la acción, de todo. En el primer caso, también tiene dominio de la acción, pero también pueden tener dominio de la acción los otros. El dominio de la acción no sirve para diferenciar el autor del coautor, ni el autor mediato del autor directo. Sirve simplemente para englobarlos dentro de una categoría general de autores. Bien. ¿Quiénes son autores mediatos o indirectos? Ya no es la persona que de primera mano coge y daña el bien jurídico, sino es la persona que está atrás. Ahora sí, el que aconseja, el que instiga. Autor intelectual. El que paga, en otras palabras, el autor intelectual. Pero este también tiene el dominio de la acción, no solo la acción directa, sino este también tiene dominio de la acción. Por eso digo, el dominio de la acción la tienen todos los autores. Dominio primario de la acción. ¿Quién tiene el dominio secundario de la acción? Los cómplices. Los cómplices. Bien, entonces, primero, las primeras formas, los primeros autores mediatos, o cómo se puede participar como autor mediato o autor indirecto o autor intelectual, como alguien lo dice, es los instigadores. Quien instiga o aconseja a otra persona para que cometa una infracción cuando se demuestre que tal acción ha determinado en su comisión. Vamos a ver, siempre con los ejemplos. Pedro Picapiedra le dice a Mármol Picapiedra: oye, Mármol, esa mujer que vaya, cualquier nombre X, o sea, dice que habló mal de ti, que tú tenías un miembro viril pequeño, que eres impotente y que no se te para, y yo de ti me la fuera a violar a ver si es cierto. Bien, listo. Después de 3 días, Pedro Picapiedra va a violar a Vilma, digamos, o a cualquier persona, una mujer. La pregunta es, ¿Pablo Mármol responderá por instigador como autor mediato o no? Claro que responde. Sí, como autor Sí, mediato. doctor. Sí, porque Lo está incentivando. A ver, y ahí Lo dice está aconsejando, pero lo aconseja que lo haga. Profe. lo está aconsejando. Aquí es un caso que Ya. está aconsejando. O sea, Ya. le incitó a... Ya, para que pero ¿qué dice la norma? ¿Será cualquier consejo? ¿Qué tiene que hacer ese consejo en la persona que va a cometer un delito? Negocia mismo. ¿Qué tiene que tener ese consejo en la persona? ¿Qué tiene que hacer ese consejo en la persona que va a cometer el delito para que sea sancionado? Incentivarlo. Que lo orille a cometer la infracción. Tiene que ser demostrado. El consejo tiene que ser demostrado, doctor. Que se ordene la comisión. Claro, demostrado que gracias a ese consejo... No, nada que demostrado, nada que se ordene, nada. Literal. Tiene que ser determinante ese consejo. O sea, que le instigue, que siempre le esté diciendo, anda, viólala, anda, Y le viólala. ofrezca hasta la Dale. casa. Claro, que Yo- prácticamente que lo esté orillando a cometer la infracción, doctor. Que sea determinante, porque yo le puedo decir a cualquier persona de ustedes, oye, anda, viólala, Juan, y tú no, ya voy a violar yo enseguida, porque él me dice, anda, viólala. Eso no es sancionable. Siempre que ese consejo o esa instigación, ¿cuándo es instigación? Cuando estamos todas las veces, oye, anda, viólala, anda, dale, viólala, está por aquí, anda, viólala. O cuando tenga un elemento subjetivo también podría ser. No, cuando sea determinante la instigación o el consejo. Ahora si le diera una herramienta fuera diferente, ¿no? O le diera plata. Determinante la comisión del delito. ¿Y cuándo es determinante la comisión del delito? Cuando es capaz de influenciar en la persona. A ver, yo le digo a usted, a cualquiera de ustedes, oye, nadie anda, viola a la fulana de tal, que tú vas a hacerme caso, podrás violarlo ahorita. Perdóneme, eso no es determinante. ¿Quiénes dan consejos? ¿Quiénes instigan? Y ahí tienen tarea para consultar en el diario de campo. La instigación y la consejería como formas de autoría mediata. Anote, por favor, en el diario de campo. Esa va a ser la tarea que va a consultar. Definiciones pequeñas de máximo 10 líneas cada una, o 5,
pero hay que poner instigadores y la instigación y el consejo como formas determinantes en la autoría mediata. Bien. 2, ¿cuándo también hay autoría mediata o indirecta o intelectual? Quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fuerza física irresistible? En ese caso, cuando es irresistible, no hay conducta. En este caso, ya no estamos frente a esa fuerza física irresistible, sino a la fuerza física resistible. ¿Se acuerdan que yo le puse el ejemplo del señor que trabajaba en el cajero y que le dijeron que cuando salga su hija la van a secuestrar si no hacía eso? ¿Se acuerdan? Sí, dijo. Entonces, porque no le impedía. Entonces, ese mismo ejemplo no es que va a quedar libre. Entonces, va a ser probablemente, aquí en esta norma, el que deberá ser sancionado es, obviamente, la persona allá, y a él se le impondrá más adelante, cuando veamos algunas de las eximentes, veamos cómo se lo sancionará a él, porque es resistible. En este caso, cuando el de atrás le ha dicho algo al de adelante para que cometa el delito, pero sin que eso sea irresistible, sin que la persona de adelante se pueda resistir, pues en este caso el de atrás responderá como autor inmediato. ¿Sí? A ver, el de atrás como mediato, doctor. Autor inmediato, perdón. Doctor, aquí también entraría el error de prohibición. Repito, no estamos hablando ya de la teoría del delito. No, ¿sí? O sea, no, solo que pues, lo que estuve leyendo como autor inmediato también. Sí, pero esto no es error de prohibición. Esto no es error de prohibición. No, el ejemplo no, sino que también... Sí, pero a ver, analicemos para decirles algo. La participación pasa por el análisis de la teoría del delito, obviamente, pero este no es el momento académico para analizar, para confundirnos con teoría del delito, porque estamos analizando la conducta penalmente relevante, cómo ha participado. Esto pasa, obviamente, por todos los elementos, no solamente por el error de tipo, también pasa por las causas de exclusión de la conducta, por la antijuricidad y por la inculpabilidad. Entonces, no es momento de analizar eso que ya analizamos. Esta es la conducta que se la tiene que pasar por ahí, claro. Pero ¿cómo la pasamos? Como autor, como cómplice, o como autor mediato, como autor inmediato. Ya, académicamente hay que separar esos análisis porque después nos vamos a confundir. Estamos viendo simplemente cómo participa una persona, ¿no? Claro que va a tener que ponerse el filtro de la teoría del delito, pero eso ya superamos nosotros. O sea, ya lo estudiamos. No quiero confundirlo. Quiero que simplemente analicemos las formas, cómo se puede participar. De ahí, todos van a tener que someterse al filtro de la teoría del delito. Eso es lógico. Sí. No, sin excepción alguna, perdón. Bien, pero me salté, porque la B dice, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otras personas, inimputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o medio fraudulento, directo o indirecto. En este caso están las personas, el famoso autor intelectual que paga a alguien o le ofrece pagar a alguien o utiliza menores de edad para traficar porque ahí van a buscar la impunidad, ¿no es cierto?, de los menores. O personas con trastorno también. Son autores intelectuales, ¿sí? Pero es que las personas con trastornos mentales no van a poderte hacer caso. O sea, ¿qué trastornado mental va a entenderte que va a cometer un delito? Por eso aquí dice, otras personas imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, fraudulenta, ¿no? Dice otras personas imputables o no. Claro. Pero yo no consigo que iba a coger un loco a decir, oye, anda, a no ser ese señor que mató a un policía, no creo que haya sido mandado por alguien, si estaba en uso de claro. en locura. Pero no se sabe, pues tampoco. Ahí se cae, doctor, porque no habría autor, pues o sea, el autor inmediato sería el mismo discapacitado en este caso. A ver, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ahí ¿cómo lo juzgarían? No, ahí no.
Habría que analizar pues si está parcialmente lúcido o totalmente loco. Si está totalmente loco, no hay medida de seguridad y no hay proceso. Pero en el supuesto que no esté loco, y si no se logra demostrar que nadie le mandó, él responde como autor directo, simple. Se Es el autor material. Autor directo, exactamente. Por error de prohibición. Entonces, en el A está la instigación, el consejo. En el B está usar personas inimputables y pagarles o ofrecerles pagar algo, ¿verdad? Bien. En el C está la violencia física, de personas o teniendo abuso de autoridad, que amenacen, ¿no es cierto? O obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada. O sea, no necesitas que llegue a ser irresistible la fuerza. Basta que esté en esta situación. Basta que esté en esta situación, ya es autor, porque si la fuerza es irresistible, para el otro no hay delito. Y este ya no puede ser autor, este quedaría solo como autor mediato de una persona que su conducta penal no es relevante. ¿Estamos? Bien, no exige que sea irresistible la fuerza. Basta que simplemente se verifique. ¿Podría, doctor, ocultarse un autor mediato con esto? En algún caso. ¿Cómo ocultarse? Ocultarse, o sea, salvarse de sanción. No, el autor mediato no se salva de sanción nunca. Lo que se puede salvar es la persona que está... inmediato. Sí, el que lo incitaron prácticamente. El inmediato. Y D, ahora sí, quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. El famoso hombre de atrás. Peso gordo. Definitivamente. El hombre detrás del hombre de atrás. Más o menos. Vamos a ver. En las organizaciones delictivas, basta que tú pertenezcas a una organización delictiva, estás dentro de ella, las órdenes bajan desde arriba hacia abajo. Y todos hacen con la venia del jefe de la organización delictiva. Si Juan mata a María, y Juan pertenece a una organización delictiva, y le dijeron que había que matar a María porque es una amenaza para la organización, etcétera, etcétera. Juan, autor directo, y el jefe de la organización será el autor. ¿Cómo se explica la teoría de la participación en esta clase de autoría? ¿Cómo explicamos, cómo justificamos si no podemos probar que el de arriba ordenó al último para que cometa el delito? Sencillo. Por el simple hecho de pertenecer a una organización criminal. Existe una especie de influjo, porque esto sí influye. El jefe de arriba, usted pertenezca a una organización criminal, usted es un gatillero, el jefe de arriba le da la orden a través del otro y le dice, elimínalo a este. El de arriba nunca le ha dicho a usted que lo mate, pero usted va a recibir una orden y tiene que hacerlo. Pero responderá al de arriba, por el hecho de ser el líder de una organización. ¿Qué pasó con el caso de Correa? Él fue declarado líder de la organización Alianza País, ¿no, verdad? Y a él le convenía que se cometan todos estos delitos para obtener dinero para la campaña. ¿Quién daba las órdenes? ¿O quién consentía eso? Era el líder. En la medida que Alianza País fue catalogado como una organización criminal y Rafael Correa como su líder, él tenía que responder por los coros de diezmos. Es decir, no, si no, todo el mundo va a decir, me organizo, contrato abajo, nunca dan conmigo y queda en la impunidad. Porque sí existe una especie de influjo indirecto en la persona que forma parte de una organización criminal. Eso lo dicen los criminógenos y así es. De ahí la famosa frase del influjo psíquico, pero en el fondo eso es realidad. Pero solamente se da, y aquí es cuando descontextualizan, solamente se da cuando una organización ha sido catalogada como organización delictiva. No fuera de ellos. Primero hay que catalogar como una organización delictiva y establecer un líder. Y de ahí se supone que todo lo que hagan los inferiores obedecen a una predisposición, sea que mandó a hacer, o sea que omitió decir que no hagan.
o estaba en la posición de garante. Eso en cuanto a... Simple y llanamente, doctor, porque está en posición de garante, ¿no es cierto? O sea, así... No. Así, No. ¿Cómo lo Aquí no hay explica, posición entonces? de garante, porque el criminal, el jefe de la banda, no es posición de garante. Pues, ¿cómo le vas a decir que Claro, posición de exacto. garante es el jefe de una organización delictiva? No puede ser. No puede ser. Más bien, más bien los que estaban, más bien los que sabían de ello y pudieron evitarlo, ¿no? Pero es imposible que en una banda criminal tú puedas delitar. Te dan el tiro a vos, pues. Es Exacto. imposible. Es Si imposible. no cooperas, te matan. Por eso hay un influjo del líder. Todos temen al líder. Y porque ya han matado a otras personas. En el caso de Correa habían matado a otras personas. A Quinto Pazmiño, al general Gabela, y todo el mundo tenía miedo, pues. Y sí hay un influjo al pertenecer a una organización criminal. Entonces, sino que no está muy desarrollada esa teoría en Ecuador, eso hay que aceptarlo. No está desarrollada. Pero hay que sentar precedentes. No digo que se ensaye. Ahora, no he revisado a fondo a ver cuál es la teoría de fondo, pero en realidad este fue el motivo por el que sancionaron al expresidente, ¿no? Por ejercer un poder de mando en la organización criminal. Y Alianza País fue catalogado como una organización criminal porque habían pagos que se hacían, que se cobraban, declararon, unos empresarios se cogieron a sometimiento abreviado, procedimiento abreviado dijeron que sí, coimaron, etcétera, etcétera. Y claro, si usted es el líder, si usted es el líder máximo, o sea, yo no puedo decir, yo no sabía. Y lo que empezó a decir Correa fue, yo no me acuerdo haberla conocido Pamela Martínez. Desde ahí ya estuvo mal la defensa. ¿Quién es esa? Todo el mundo sabía quién era. O sea, lo que tampoco fue clara la acusación, no fue contundente, pero ya esa es cosa juzgada y hay una sentencia. Si no, pues es fácil burlar. El líder, solo van presos los subalternos y el líder, nada. Claro, no se trata también por el hecho de ser líder. Tiene que ese delito, y aquí sí le falta la regulación ecuatoriana, tiene que ese delito, porque esta figura la incorporó Roxin para sancionar a los crímenes nazis cuando los de abajo decían, los de arriba decían, no, yo no cometí el delito, ya el soldado tal cometió, y querían obtener impunidad. Si no. Si estos pertenecían a los nazis fue declarado como una organización criminal cuyo fin era extinguir a los judíos, la raza judía, pues todos, los de abajo y los de arriba, tienen que responder, porque hay un dominio de la acción del de arriba, del líder, ejerce un influjo sobre los demás miembros de la banda. Y si un nazi no disparaba a un judío, ¿qué creen que iba a pasar? Lo fusilaban a él. Así es. Entonces, para eso fue creada esta figura. Y también para los delitos empresariales. Ya eso veremos cuando hablemos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, estas son las formas de participación directa, de autoría directa e indirecta. Las directas están en el artículo 42, numerales 1, letras A y B, y la autoría mediata o indirecta en el mismo artículo, numeral 2, literales A, B, C y D. Aquí vamos a abreviarlos. Los instigadores y lo que aconsejan, siempre que estos consejos determinen la comisión del delito, sean determinantes. 2, quienes ordenen la comisión valiéndose de inimputables, ¿no? O que paguen o ofrezcan pagar para que cometan el delito. 3, los que usen violencia física, ¿cierto? Obligando a un tercero para que, aunque no sea irresistible la fuerza, no importa. 4, y los que ejerzan el poder de mando en una organización delictiva. Son autores, basta que ejerzan el poder de mando y si se comete un delito en esa organización, ese señor va a ser autor. Y punto. Sí, llámese como se llame, influjo, lo que sea, va a ser autor. Bien, pero también hay otra parte que se llama coautoría. En este caso puede que los dos participen de forma directa y no haya autor inmediato. Y no hay autor indirecto, sino todos participan de forma directa. El motociclista que va manejando la moto y el sicario que se baja, dispara y sale en huida. Los dos no son cómplices de la moto, los dos son autores porque el sicariato se da a través de estos vehículos. Punto.
características, o sea, que si falta uno, no se podría consumar la acción delictiva. Más O sea, fácil. no- Más fácil que eso. Es necesaria la participación de dos personas para esa comisión del delito. O dos personas que acuchillen al mismo tiempo a otro individuo. No necesariamente tienen que cuchillar al mismo tiempo, porque el que maneja la moto no es el que dispara el arma. El que dispara el arma es el que se baja de la moto. O sea, no tienen que los dos disparar al mismo tiempo ni acuchillar al mismo tiempo. Basta que el uno lo tenga sometido. El uno lo tiene sometido, dejen explicar por favor. El uno lo tiene sometido y el otro le mete la puñalada. No tiene el otro por qué también meterle la puñalada. No es necesario. O sea, yo no sé si dos personas juntamente le harán, pero tienen que en este caso las dos personas tienen que participar de manera primaria, determinante en ejecución del delito. Pueden haber dos autores directos o puede haber un autor directo y un autor indirecto. Si hay dos autores directos, son coautores. Si hay dos autores indirectos, son coautores indirectos. Si hay dos autores directos, son coautores directos. Si hay dos coautores directos y un autor indirecto o autor intelectual, habrá solamente coautoría en la autoría directa y en la autoría intelectual habrá solamente una autoría. Depende de cuántas personas y con qué grados participen. De eso mismo estamos hablando. Estamos hablando de que pueden participar varios autores, pero hay que determinar en qué calidad, si son varios autores directos o varios autores indirectos. Lo que aparece en las mallas, en los rediseños, tal como está subido al CES. Entonces, lo que se plantea es que cuando el docente responsable de la asignatura, con base en las... Bien, hasta aquí voy a dejar porque ya ha comenzado la reunión, por favor, ¿sí? Disculpen, hasta aquí voy a dejar. La siguiente clase zanjaremos algunas dudas, o si no en la hora sincrónica, o en las tutorías que vamos a tener, por favor. Conéctense en las tutorías para zanjar las preguntas y los que deseen. Hasta luego, disculpen que voy a la reunión. Gracias, doctor. Gracias.